El software es un transformador de información que produce, administra, adquiere, modifica, despliega o transmite información que puede ser tan simple como un solo bit o tan compleja como una presentación con multimedios. El software es fundamental y la base para el control de una computadora a través del sistema operativo, para la comunicación de información por medio de redes y en la creación y control de otros programas. ¿Pero qué es el software? Según Roger Pressman, en su libro Ingeniería de Software, un enfoque práctico. El software son instrucciones que cuando se ejecutan proporcionan las características, funciones y desempeño buscados. Son estructuras de datos que permiten que los programas manipulen en forma adecuada la información y la información descriptiva, tanto en papel como en formas virtuales, que describen la operación y uso de los programas. El software posee una serie de características que lo diferencia del hardware debido a su naturaleza intangible y que se produce a través de la lógica y no de forma física. Desarrollo intangible. No se desgasta. Estandarización y reutilización. Desarrollo intangible. Aunque el software y el hardware buscan la máxima calidad a través de un buen diseño de desarrollo, existe una diferencia de base fundamental entre los dos. Mientras el hardware soluciona problemas de calidad inherente en los procesos de manufactura, el software, al no tener algo físico o tangible, su enfoque va dirigido en los procesos de ingeniería. No se desgasta. Mientras en el hardware, las fallas de un dispositivo van en una curva descendente y progresiva hacia la falla, el software, por el contrario, puede corregir sus fallos o mejorar conforme va pasando el tiempo, aunque no está exento que durante la corrección de errores o cambios en el software surjan nuevos errores que solucionar. Estandarización y reutilización. En el hardware existe una base tecnológica y estandarizada que puede ser reutilizada para fabricar nuevas tecnologías. Un ejemplo lo podemos ver en las pantallas LCD, en donde esta tecnología la podemos ver en televisores, tabletas y celulares. Esto quiere decir que al reutilizar esta tecnología de las pantallas LED, el ingeniero puede concentrarse en encontrar nuevas formas de implementar las pantallas LED en algún nuevo e innovador dispositivo. Lo mismo sucede con el software. Un diseño o una solución lógica a través de programación debe crearse de tal forma que una vez más, al ingeniero de software no tenga que sobrepensar sobre soluciones ya desarrolladas, sino que toda su atención sea dirigida a crear algo nuevo, como lo fue en su día el diseño de la interfaz del iPhone, que a día de hoy, gracias a que hoy es un estándar, permitió crear una nueva y enorme variedad de aplicaciones. Como ejemplos, podemos simplemente abrir la Play Store y ver la variedad enorme de aplicaciones que fueron creados utilizando este diseño como base en sus desarrollos. Dominios de aplicación del software. Existen 7 grandes categorías: software de sistemas, software de aplicación, software de ingeniería y ciencias, software incrustado, software de línea de productos, aplicaciones web, software de inteligencia artificial. Software de sistemas. Conjunto de programas escritos para dar servicio a otros programas, como por ejemplo compiladores, editores y herramientas para administrar archivos. Los software de sistemas procesan estructuras de información complejas pero deterministas, como componentes de sistemas operativos, manejadores, software de redes, procesadores de telecomunicaciones, procesan sobre todo datos indeterminados. En cualquier caso, el área de software de sistemas se caracteriza por tener una gran interacción con el hardware de la computadora, un uso intensivo por parte de usuarios múltiples, recursos compartidos y la administración de procesos sofisticados. Software de aplicación. Programas aislados que resuelven una necesidad específica de negocios. Las aplicaciones en esta área procesan datos comerciales o técnicos en una forma que facilita las operaciones de negocios o la toma de decisiones administrativas o técnicas. Además de las aplicaciones convencionales de procesamiento de datos,
El software de aplicación se usa para controlar funciones de negocios en tiempo real. Por ejemplo, procesamiento de transacciones en punto de venta, control de procesos de manufactura en tiempo real. Software de ingeniería y ciencias. Se ha caracterizado por algoritmos devoradores de números. Las aplicaciones van de la astronomía a la vulcanología, del análisis de tensiones en automóviles a la dinámica orbital del transbordador espacial y de la biología molecular a la manufactura automatizada. Sin embargo, las aplicaciones modernas dentro del área de la ingeniería y las ciencias están abandonando los algoritmos numéricos convencionales. El diseño asistido por computadora, la simulación de sistemas y otras aplicaciones interactivas han comenzado a hacerse en tiempo real, e incluso han tomado características del software de sistemas. Software incrustado. Reside dentro de un producto o sistema y se usa para implementar y controlar características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. El software incrustado ejecuta funciones limitadas y particulares, como por ejemplo el control del tablero de un horno de microondas, además de proveer de una capacidad significativa de funcionamiento y control, como las funciones digitales de un automóvil, el control del combustible o de los sistemas de frenado. Aplicaciones web. Llamadas web apps. Esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones. En su forma más sencilla, las web apps son poco más que un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas limitadas. Sin embargo, desde que surgió Web 2.0, las web apps están evolucionando hacia ambientes de cómputo sofisticados que no solo proveen características aisladas, funciones de cómputo y contenido para el usuario final, sino que también están integradas con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocios. Software de línea de productos. Es diseñado para proporcionar una capacidad específica para uso de muchos consumidores diferentes. El software de línea de productos se centra en algún mercado limitado y particular, por ejemplo, en el control de inventarios de productos, o también se dirige a mercados masivos de consumidores, como los procesamientos de textos, hojas de cálculo, gráficas por computadora, multimedios, entretenimiento, administración de base de datos y aplicaciones para finanzas personales o de negocios. Software de inteligencia artificial. Hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con el análisis directo. Las aplicaciones en esta área incluyen robótica, sistemas expertos, reconocimiento de patrones, imagen y voz, redes neurales artificiales, demostración de teoremas y juegos. Tipos de licencias de software. Para entender el mundo de las licencias hay que diferenciar entre dos grandes tipos: software libre y software de propietario. Software libre. Las licencias de software libre permiten ejecutar el programa, estudiar su funcionamiento, adaptarlo a las necesidades de cada usuario, copiarlo y redistribuirlo y, por supuesto, mejorarlo y poner esas mejoras al alcance y servicio de toda la comunidad. Entre las licencias libres existen algunas diferencias. Licencias de software libre no protegido con copyleft. Son aquellas cuyo autor autoriza para redistribuir, modificar y añadir restricciones adicionales a algunas copias o versiones modificadas, que pueden no ser libres completamente y requieren un software de pago para que funcionen algunos elementos. Licencias de software protegidas con copyleft. En contraposición al copyright o la copia reservada, las copyleft son software libre que no permiten a quienes lo cambian o redistribuyen agregar ninguna restricción adicional. Así, cada copia del software, aun si cada copia ha sido modificada, deben seguir siendo libre. En conclusión, copyleft es una práctica legal que propicia el libre uso y distribución de una obra, exigiendo las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados. Licencia de software de GPL. Licencia pública general reducida. Es software libre y permite que se enlace con módulos no libres. Debe estar disponible y accesible para copias ilimitadas y a cualquier persona que lo solicite. En su primera versión se llamaba
Licencia Pública General para Bibliotecas de GNU, era un sistema operativo de tipo Unix. Licencia BSD, Berkeley Software Distribution. Es una licencia permisiva, pues casi no impone condiciones sobre lo que un usuario puede hacer. Es la menos restrictiva para los desarrolladores. El software puede ser vendido y no hay obligaciones de incluir el código fuente. Licencias de MPL, Mozilla Public License. Son las licencias de Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird y la mayoría de otros software de Mozilla y algo menos permisivas que las anteriores. Licencia de software de Debian. Su nombre completo es Debian Free Software Guidelines DFSG, y de ella deriva la licencia de Open Source Initiative. Establece en sus criterios de distribución la exigencia de publicación del código fuente, la redistribución libre, también del trabajo derivado bajo la misma licencia del original, y esta no puede discriminar a ninguna persona o grupo de personas, ni al software, ni a ninguna forma de su utilización. Licencia Open Source Initiative. Una de las licencias más conocidas y utilizadas, llamada también de fuentes abiertas o código abierto, permite la libre distribución, la modificación del mismo, los desarrollos derivados, y su redistribución en las mismas condiciones que el software original. Además, Open Source establece la integridad del código fuente del autor, que no debe ser discriminatoria de persona alguna o grupos de personas, ni restringir la utilización del software a campos de dominio o actividad, y debe ser neutral en relación con la tecnología. Licencia de software de X.org, X Windows System. Distribuida por el consorcio X, es la organización que controla su desarrollo. Es usada en los sistemas operativos Linux y Unix nacidos como alternativa a la oligarquía de los sistemas gráficos como Microsoft. Es también software libre, aunque sin adherirse al copyleft. Licencia de software freeware. Autoriza el uso del software de forma libre y gratuita, pero en general a particulares y no a empresas u organismos oficiales. Licencia de software de Donationware. Es similar a la licencia freeware, pero pide a cambio un donativo, aunque no sea obligatorio hacerlo para poder utilizarla. La licencia de software de Postcardware también se parece, pero en vez de un donativo, suele pedir el envío de una postal como confirmación de su utilización. Licencias de prueba o shareware. Todos los usuarios nos hemos encontrado alguna vez con este tipo de licencia. Suelen pedir un registro previo y autoriza el uso de un programa para que el usuario lo evalúe y posteriormente lo compre. La licencia de demo es la cesión de un programa para su evaluación. Son muy populares en el caso de pruebas de juegos. Licencias de software de propietario. Con las licencias de software de código cerrado o software propietario o privativo, llamadas CLUFs, o para usuario final, los propietarios establecen los derechos de uso, distribución, redistribución, copia, modificación, cesión y cualquier otra consideración necesaria. Los fabricantes de programas sometidos a ellas ofrecen servicios de soporte técnico y actualizaciones durante el tiempo de vida del producto. Este tipo de licencias no suelen permitir que el software sea modificado, desensamblado, copiado o distribuido, lo que sería considerado piratería. Regulan el número de copias que pueden ser instaladas y los fines concretos para los cuales puede ser utilizado. Licencia de software privativo. Su uso, redistribución o modificación está prohibida, o requiere que se solicite autorización. Licencia de software comercial. Es aquel que está desarrollado por una entidad que tiene la intención de monetizarlo por su uso. Licencia de software OEM, Original Equipment Manufacturer. Supedita su venta a que ese software debe formar parte de un equipo nuevo, el caso del sistema operativo Microsoft cuando nos compramos un nuevo ordenador. Licencia de software de retail. Es software que se vende. El programa es de la entera propiedad del usuario nuevo y puede venderlo o regalarlo. Licencia de software de volumen. Su destino son los grandes usuarios, empresas, y el contrato de adquisición estipula un determinado número de equipos que pueden utilizar el mismo código.
¿Por qué es importante contar con licencias de software? Una licencia de software establece los derechos de todas las partes implicadas en el software: el autor, el proveedor y los usuarios finales. Define la relación entre la empresa de software y los usuarios y explica cómo están protegidos. De este modo, las licencias protegen a desarrolladores y usuarios de la siguiente manera. De cara a los desarrolladores de software, las licencias protegen su propiedad intelectual y secretos comerciales basándose en las leyes de derechos de autor. También limitan lo que otras partes involucradas pueden hacer con el código de software cubierto y limitan la responsabilidad del vendedor. Software heredado. Cientos de miles de programas de cómputo caen en uno de los 7 dominios amplios de aplicación que se estudiaron en la subsección anterior. Algunos de ellos son software muy nuevo, disponible para ciertos individuos, industria y gobierno, pero otros programas son más viejos, en ciertos casos muy viejos. Los sistemas de software heredado fueron desarrollados hace varias décadas y han sido modificados de manera continua para que satisfagan los cambios en los requerimientos de los negocios y plataformas de computación. La proliferación de tales sistemas es causa de dolores de cabeza para las organizaciones grandes, a las que resulta costoso mantenerlos y riesgoso hacerlos evolucionar. Cuando ocurren estos modos de evolución, debe hacerse la reingeniería del sistema heredado para que sea viable en el futuro. La meta de la ingeniería de software moderna es desarrollar metodologías que se basen en el concepto de evolución, es decir, el concepto de que los sistemas de software cambian continuamente, que los nuevos sistemas de software se desarrollan a partir de los antiguos, y que todo debe operar entre sí y cooperar con cada uno de los demás. Bueno, eso ha sido todo. Espero que el video les haya sido de utilidad. Hasta luego.